Aquí está, de una manera muy simple y en términos no jurídicos, vamos a intentar explicar dónde estamos actualmente, qué significa la situación en la que estamos, qué es lo que podemos hacer en la actualidad y, sobre todo, hacia dónde vamos. Esto es lo que hemos estado escuchando durante estos días en el simposio, ¿no? Si a alguien no lo he citado bien, no pasa nada, porque como soy abogado, pues no entiendo todo de ciencia y además, como profesor, yo puedo citar para enseñar. Pero esto es lo que yo he entendido. Primero que podemos vivir más y de una manera más sana. Y hemos hablado sobre que ya hay ratones, que por lo visto así está ocurriendo, ¿no? Y nos lo comentaba María Blasco, ¿no? Tenemos la posibilidad de revertir determinados efectos colaterales del envejecimiento y simplemente revertirlos en el sentido de quitar esa parte tóxica que se va generando con el envejecimiento, y os lo contaba Aubrey. También estamos en un estado actual en el cual se puede criopreservar clarísimamente tejidos y se empieza a ver la posibilidad de criopreservar órganos. Aquí está también Javier Cabo, como Noel, como Ramón Risco, nos han hablado sobre esa posibilidad hasta dónde puede llegar. Hemos llegado a cosas ya verdaderamente interesantes en cuanto a edición de genes. Se nos ha hablado aquí de la posibilidad de tener quimeras en ratones con ojos de rata. O incluso se ha empezado a hablar de la modificación a través de la tecnología. Esto no hemos hablado de robótica o de inteligencia artificial, salvo cuando ya hemos mencionado inteligencia artificial para decir, por ejemplo, que los diagnósticos en dermatología parece ser que ya hay un algoritmo que acierta tanto como los mejores dermatólogos de Stanford. Y en medio de todo esto hemos oído incluso una cosa más, digamos, rompedora, y es que, bueno, y si mientras todo lo anterior funciona o termina de funcionar, ¿por qué no nos ponemos en una situación de criopreservación de cuerpo entero, ¿no? Y hemos tenido aquí al consejero delegado de Alcor. Esto es lo que hemos oído, ¿no? Y nosotros como abogados ahora vamos a intentar dar respuesta a todo lo que esto plantea, que no es poco, ¿no? Entonces, normalmente traer a un abogado a un summit científico significa que hay problemas, es decir, que hay algo que se tiene que regular o que hay cuestiones éticas que resolver, ¿no? Lo bueno como abogados es que nosotros no tenemos ni siquiera que realmente entender si esto es o no posible, sino simplemente preguntarnos, bueno, ¿y si qué pasa si? Es decir, tendremos que regularlo. Alguien nos dirá cuando esto ocurre o si ocurre, pero si pasa, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas, ¿no? Y para empezar a abordar esto tenemos que centrarnos en un tema clarísimo, que es qué significa la muerte o qué es muerte, ¿no? Entonces aquí he puesto que básicamente, porque es un concepto científico y médico y seguro que me va a caer algo, digo, básicamente muerte clínica significa cuando hay una parada cardiorrespiratoria y hay una muerte aparente. De esta podemos volver, claramente, ¿no? Sin embargo, muerte biológica es cuando hay unos daños irremediables, yo he leído que asociados digamos, al cerebro, de tal manera que sería imposible, aunque nos trajesen, nos volveríamos a morir o ya ni siquiera podemos traernos de vuelta. Y lo mismo aplicaría para células y, de alguna manera, órganos. Bueno, estos dos conceptos, el problema que hay es que uno se produce antes que el otro. Y además que no está muy claro, sobre todo el segundo, cuando se termina de producir. Y en medio aparecemos nosotros. Muerte legal, ¿no? Entonces, ¿qué significa muerte legal? Bueno, pues que estás muerto legalmente, bien. ¿Cuándo se produce esto? Pues no tenemos una definición clara. El otro día citábamos, por ejemplo, una fuente de derecho español en el cual para la política de trasplantes se reconocía que a partir de determinados intentos de reanimación, y me voy a referir a la ley española alguna vez, aunque sé que ustedes se interesan más por la ley en general, pero para poner algún ejemplo, cuando había una parada cardiorrespiratoria de un potencial donante, en ese momento había una serie de minutos y de intentos de reanimación y después de eso ese señor estaba muerto legalmente y se podía empezar el protocolo. Pero es una definición como otra cualquiera que no aplica además en todos los casos. Con lo cual, de nuevo, tenemos que la muerte legal es un convencionalismo y que como tal tiene que ser un convencionalismo que no sea fácil caer en la muerte. Me explico. A nadie le gustaría que le diesen muerto fácilmente, ¿no? Es más, cuando alguien desaparece, que es otro tipo de muerte aparente, tienen que pasar una serie de años, sobre todo si no encontramos el cadáver, para considerarlo muerto. Es una manera de salvarnos, es decir, porque cuando nos morimos legalmente, todos nos lo imaginamos, pero lo vamos a ver, se produce una serie de efectos muy considerables, ¿no? ¿Qué significa? Primero que de lo que he explicado, que muerte legal está entre muerte clínica y muerte biológica. Y se mueve. Se mueve según las circunstancias y se mueve según los casos. Si nos vamos un poquito a la izquierda, lo que yo intento expresar con este pequeño gráfico es que cuanto más cerca esté de la muerte clínica, parece ser que biológicamente nuestros órganos, nuestros tejidos o nuestro ser en general
está en una situación mejor para, desde luego, una donación de órganos o, si es posible científicamente, para una criopreservación, que yo, como soy abogado, ni necesito saber si eso es nuevo. Y si me voy a la derecha, entro en una situación más irreversible, pero también más segura, porque le va a obligar a todo el mundo, si la muerte legal está muy derecha, a todo facultativo médico, a toda persona, a juez, etcétera, a intentar salvarme hasta el final. Vamos a disparar todas las balas que tenemos. A lo mejor luego ya no hay nada que hacer, no se pueden hacer incluso ni trasplantes, pero oye, esto es lo que dice la muerte legal. Hasta que el señor se le ha intentado reanimar, lo digo de broma, durante 30 días. Pues bien, el señor ya está muy muerto y no podemos hacer nada con sus restos. Esto es un poco, depende de dónde coloquemos la muerte legal, nos vamos a encontrar con los efectos o con otros. Pero ¿qué significa muerte legal? ¿Por qué lo ponemos así? Pues porque en la mayoría de los ordenamientos el concepto de muerte legal tiende a protegernos, o eso es lo que entiende el legislador. Y me explico. Antes de que estés muerto, si alguien te hace algo, puede ser desde, bueno, asesinato ya no, digamos, homicidio, ayuda o asistencia al suicidio o caer en un régimen de eutanasia. Y distintos países tienen distintas soluciones, pero esta es la regla básica. Entonces, antes de la muerte, nadie puede hacer prácticamente nada con nosotros. Incluso muchas veces en contra de nuestra propia voluntad. Nuestra propia voluntad a veces no es relevante. Si era un señor que se va a suicidar, pues en muchos regímenes da igual que se quiera suicidar. No se puede suicidar, no se le va a permitir, se le va a intentar reanimar y desde luego no se le puede. Y si tú le ayudas, puedes estar incluso cometiendo un delito. Luego, digamos que el concepto de muerte legal nos protege. Y cuando se produce, hay una cosa mala, y es que se produce la sucesión, con lo cual aquí hay un tema que no vamos a tocar, pero que tengamos claro que todo aquel que está muerto legalmente, su patrimonio, se extinguen las obligaciones, pero se extinguen los derechos. Adiós al dinero. Así que entraremos en este estadio y saldremos o no, pero desde luego no con nuestro dinero. Puede que con el de otros. Y quizá una cosa buena, y es que, como aquí hemos citado al profesor de Lorenzo, a lo mejor podemos tener un último, ahora lo explicaré, una última voluntad para disponer de nuestros restos, según la ley. Algunos pensarán que aún no restos, desde un punto de vista biológico. Pero esto es así, pues cuando estás legalmente muerto, antes de, y aquí lo hemos citado, tú sí que puedes intentar influir de alguna manera, a través de lo que se llaman los ingleses living will, que es un poco las instrucciones previas, ¿no? Es decir, yo quiero hacer esto, o sea, no quiero que se me reanime, o quiero que pase esto inmediatamente después, ¿no? Y también a través de nuestro propio testamento. En algunos regímenes yo puedo disponer de mi cuerpo en el sentido, yo quiero que se me entierre, o quiero que se me incinere, o quiero que se me haga una cosa. Luego, teóricamente, ahí podríamos hacer. La pregunta es, ¿puedo pedir que no me reanimen y que mi cuerpo vaya, por ejemplo, a criopreservación? Por hablar de la controversia, y dado que aquí hemos estado generando mucha controversia, vayamos al punto. En España, que es lo que yo conozco, sobre la primera pregunta depende del caso. Hay posibilidades de, sobre todo de enfermedades terminales, que te puedes decir que no quieres sufrir y si has recogido algún protocolo en un momento dado, puede haber momentos en los cuales no se te vaya a reanimar, pero depende de los casos. En cuanto al segundo, desgraciadamente, en España no podemos disponer libremente de nuestro cuerpo. Igual que no podemos enterrarnos en el jardín de nuestra casa, no podemos tampoco incinerarnos donde nos apetezca, no voy a hacer ninguna broma macabra, tampoco podemos, en teoría, criopreservarnos. Y ahora me voy a meter en lío. No podemos porque es una manera de disposición de nuestro cuerpo que sanitaria, legalmente o como lo queremos llamar, no es posible. En otros países sí que lo es, en España aún no. Pero claro, las leyes a veces cambian porque hay unos early adopters que empujan. Y en este caso va a ocurrir, tú puedes morir en tu domicilio. Hay un momento en el que tú puedes pedir morir en tu domicilio. En un hospital es difícil que alguien pueda acceder a un resto porque hay una serie de protocolos y seguramente no va a haber una buena comunicación con un equipo que quiera coger un cuerpo y ponerle bajo un protocolo de, digamos, enfriamiento, criopreservación, traslado. Pero si estás en casa, aunque es cierto que alguien va a preguntar ¿dónde está este señor? Dentro de un tiempo, en ese mismo momento puede ocurrir que alguien asuma el riesgo y nos encontraremos en un juicio, seguramente, contra unos señores que han hecho desaparecer un cuerpo o que se lo han hecho, o que han hecho simplemente no han desaparecido, pero le han aplicado una terapia y será un caso que puede ocurrir cualquier día y entonces provocaremos el análisis. Porque sí que es cierto que el ordenamiento jurídico en general se va a enfrentar cada vez más a personas que piensan que están ejerciendo su propio derecho y a personas que piensan que están en una situación desesperada y que piensan que pueden vivir bajo determinadas terapias. Y eso no les va a parar nadie, porque a fin de cuentas
¿qué van a perder si ya están en proceso de tal? Por tanto, yo creo que en España no, pero hasta que ocurra el primer caso, ¿no? ¿Qué podemos hacer para España y para el resto del mundo? Y además yo creo que el profesor de Lorenzo lo ha citado. Yo creo que deberíamos entrar en un periodo de reflexión de si necesitamos una ley de la muerte. Y no solo por la criopreservación, y ahora me aparto un poquito más, sino por otra serie de temas. Primero porque va a haber unas situaciones de premuerte cada vez más difusas, en las cuales va a haber gente que puede entrar en estadios de latencia, y no sabemos, hoy se hablaba durante un tiempo, que el derecho no sabe muy bien cómo tratarlos. En teoría deberíamos incapacitarlos y nombrar un tutor, porque el señor no rige. Pero si es provocado adrede, ¿qué va a ocurrir? En fin. Y sobre todo, puede haber una situación en la cual, dentro de un concepto de muerte legal, hay una ventana donde alguien puede decir, a partir de este momento, yo quiero que se haga esto. Pues esto es algo que posiblemente entra dentro de conceptos, no de eutanasia, pero de casi, y que tarde o temprano se van a tener que regular. Luego yo creo que tiene que haber una ley que regule qué pasa ahora con el tránsito a la muerte cuando ya no es tan claro. Y cuando incluso va a haber terapias que van a intentar que esto no sea tan deprisa. O incluso cuando, y ya estoy hablando y empiezo más ciencia ficción, y por eso lo he puesto en cursivas, cuando empezamos a tener humanos modificados que a lo mejor reaccionan de manera distinta, o aquí nos ha hablado de robótica o inteligencia artificial, cuando haya modificaciones a través de la tecnología. Esto desde luego es muy ciencia ficción, pero es hacia donde están investigando mucha gente. Así que tarde o temprano también nos encontraremos. No digo que sea lo primero que haya que regular, pero bueno, dado que ya nos habéis invitado a un congreso científico, pues tomamos nota y nos ponemos a pensar sobre ello. Y si no hacemos nada, que es lo que nos gusta muchas veces hacer a los abogados, bueno, pues primero esto no es una ley normal materialmente, no entro ya en toda técnica, sino que es una ley sobre la vida. Aquí vamos a tener a gente que vamos a tener que regular sobre estadios fundamentales para ellos. Luego, estaría bien empezar, ¿no? Luego, es mejor que lo hagamos en un país o en una serie de países con una estabilidad jurídica. ¿Por qué? Porque podemos crear un precedente y porque de alguna manera son países donde vamos a tener que debatir sobre derechos fundamentales con una protección absoluta del individuo y donde si llegamos a dar este paso va a ser un referente mundial. Es decir, hay países donde las leyes son muy fáciles de dictar, vienen de una persona, y hay otros países donde no se pueden dictar, e incluso hay un tribunal que no deja de dictarlas bajo determinada manera porque hay unos derechos fundamentales de la persona. Este es uno de ellos, entre otros. Mejor hacerlo aquí. Y finalmente porque globalización significa deslocalización, y ya se está produciendo. Vamos a empezar a tener que, quizá los muy ricos, y en determinadas jurisdicciones van a poder hacer cosas que el resto no. Y evidentemente, si entramos ya en supuestos en el cual son de ciencia ficción, haya partes tecnológicas o tal que podamos de alguna manera descargar en algún sitio que sea un ciberespacio, ahí ya es deslocalización absoluta. Esto no es hoy en día lo que estamos debatiendo, pero no pensemos que no puede ser también otro supuesto. Y simplemente con esto acabo la presentación, nada más. Espero que les haya gustado.